¿Estás cansado de que tu web no consiga la rentabilidad que esperabas? Inviertes muchísimo dinero en campañas de marketing para atraer visitas y conseguir ventas que no te funcionan. ¿Y quieres optar por un método más creativo y más efectivo para hacer que tu web despegue? Hola, soy María Sánchez, pertenezco al departamento de marketing de Webpositor y hoy te voy a explicar qué es el inbound marketing. Vamos a conocer cómo es su metodología y vas a aprender una técnica que te va a hacer rentabilizar de verdad tus esfuerzos en marketing. Bueno, pues vamos a entrar en materia ya y vamos a saber un poquito más qué es el inbound marketing. Este palabrejo se ha definido por la empresa Inbound Cycle como una metodología que combina técnicas de marketing no intrusivas con la finalidad de contactar con el usuario al principio de su proceso de compra y acompañarle hasta la transacción final. Esta definición, que suena tan teórica, nos tenemos que quedar con dos pinceladas de ella. La primera, técnicas de marketing no intrusivas. Esto choca totalmente con el marketing o con las campañas que habitualmente estamos acostumbrados a ver, que son muy intrusivas. Y el segundo concepto del que nos tenemos que quedar de esta definición es acompañar al usuario. Esa palabra es muy importante porque casa muy bien con la definición o con la intención del inbound. Acompañar al usuario, no forzarle, acompañarle hasta la transacción final. Para que lo veamos un poquito más claro, os he mostrado estas dos imágenes que comparan el outbound con el inbound. El outbound se definiría o se relacionaría más con un altavoz, como veis aquí. Las técnicas de marketing o la filosofía outbound lo que intenta es interrumpir al usuario, decirle compra, descárgate, suscríbete, sin ninguna razón, sin ningún motivo, siempre interrumpiendo. Sin embargo, el inbound se identificaría más con, por ejemplo, un imán, como os muestro aquí, para mostrar la atracción. Y aquí os pongo un poco la diferencia. Como os digo, el outbound sería una técnica de interrupción. Yo estoy navegando por alguna web y de momento me interrumpen, me asaltan. Sin embargo, el inbound me atraería. Sería yo como usuario el que accedería a hacer esas fases del inbound y al final acabaría convirtiendo. El outbound se dirige a un gran público, es decir, con las técnicas o la metodología outbound, yo lanzo mi campaña a todo el mundo que entra en mi web, sin identificarlo y sin diferenciarlo. Sin embargo, el inbound sí que se centra en un público personalizado y esa es su gran ventaja, porque conociendo al usuario vamos a saber cómo venderle. Bien, pues explicado un poquito el concepto de inbound y sabiendo las diferencias que existen entre él y el outbound, vamos a ver qué metodología sigue esta técnica de marketing. Se diferencia en estos pasos. Evidentemente, metodologías hay para dar y aburrir. Cada uno o cada maestrillo tiene su librillo, pero estas que os presentamos aquí son una metodología o unos pasos de una metodología que hemos encontrado válida y que seguramente os pueda servir para aplicarlo a vuestros proyectos. Como veis, son 7 pasos. Vamos a hacerlos rápidamente, a pegar un repasito y después veremos detalladamente cada punto. El primero de los pasos de la metodología es definir al buyer persona, simplemente saber a qué público objetivo nos estamos dirigiendo. La segunda fase es la atracción. Ya conociendo a ese usuario, vamos a identificar los canales por los que mejor vamos a llegar a él. La tercera fase es el marketing de contenido. Ya sabemos quién es nuestro usuario, ya le hemos atraído y ahora vamos a darle contenido que le interese en base a su perfil. La cuarta es la obtención del lead. Ya estamos interesados o ya tenemos la atención o atracción del usuario. Ahora vamos a hacer que nos deje sus datos. La quinta, el lead scoring. Este palabra, que después explicaremos en profundidad, no es más que darle una puntuación a ese usuario en función de su nivel de preparación para la venta. La sexta es el lead nurturing. Como veis, una pronunciación excelente la mía. Esto es nada más que nutrir, esa sería la traducción, nutrir a ese usuario que ya hemos evaluado o puntuado. Y como fase final, el séptimo step sería el proceso de venta. Como veis, en el inbound el proceso de venta está muy alargado, hay muchas fases intermedias.
Si lo comparamos con la metodología outbound, veis que esos pasos desaparecen y solo se quedan en dos. Por una parte la atracción y por otra el proceso de venta. Es lo que os estábamos contando antes. La gente llega a mi web y con la metodología outbound lo que hago es empezar a avasallarle con ofertas, productos, cupones, siempre cómprame, cómprame, cómprame. Y eso no siempre es efectivo. Bien, pues vamos a ver esos steps de la metodología inbound un poquito más detallados. Como os decía, en primer lugar tenemos la definición del buyer persona. Esto no es más que una definición o una representación ficticia de nuestro cliente ideal. ¿Y por qué se definen estos buyer persona? Porque siempre al ponerle cara a tu público puedes iniciar un discurso mucho más personal que atraiga y persuada mejor. Definimos, por ejemplo, datos que a la empresa le interesen o nuestra pyme. Esos datos evidentemente serán diferentes en un sector y en otro. Si por ejemplo tenemos una tienda de ropa, nos interesará definir el sexo de nuestro usuario, la edad, por ejemplo la talla de pantalón, qué color le gusta más, qué tejido le sienta mejor. Pero si tenemos por ejemplo una tienda de animales, nos interesará saber la edad de nuestro usuario, qué mascota tiene, si es un cachorro, si es adulto, qué raza es, etc. Veis que esos datos que en principio definimos son diferentes, pero tenéis que conceptualizarlos muy bien para que ese perfil de buyer persona sea lo más enriquecido posible y más datos os dé. Este ejercicio o esta definición del buyer persona nos ayuda, como os digo, a ponerle cara. Y esto es muy importante porque fijaos en esta imagen. Aquí estamos comparando el público objetivo con un buyer persona. Aquí, por ejemplo, si yo quisiese vender un viaje a Nueva York, a ese público objetivo no tengo manera de identificarlo para persuadirle y venderle ese viaje. Tendría que hablar genéricamente. Sin embargo, si me dirijo al buyer persona que tenemos aquí, por ejemplo, podría hablar en primera persona. Oye, Alberto, por ejemplo, ya sé que eres un tipo joven, que eres un tipo alternativo, que eres un tipo bohemio. ¿Qué te parecería viajar a Nueva York, al barrio de Queens, para ver los mejores espectáculos alternativos del mundo? Bien, si yo conozco a este tal Alberto, a este buyer persona, podré dirigirme sabiendo exactamente sus necesidades, sus gustos y sobre todo su punto de dolor, que es una de las claves más importantes y aquí os lo pongo. El punto de dolor es esa necesidad, ese punto de fricción que debemos conocer para incluirlo en todos los discursos de venta que tengamos y así vamos a ir focalizando exactamente hacia la necesidad de cada usuario. Bien, vamos ahora con el segundo step de esa metodología inbound, que es la atracción. Una vez definido nuestro buyer persona, ya sabemos quién es, cómo se llama, qué edad tiene, dónde vive, etcétera, etcétera, vamos a intentar definir por qué canales vamos a llegar a él. Por ejemplo, si tuviésemos un empresario, podríamos definir las redes sociales, sobre todo LinkedIn, ¿vale? Por ejemplo, si tuviésemos un perfil un poquito más joven, podríamos captarle o atraerle desde redes sociales como por ejemplo Instagram, Facebook, Twitter, etc. Dependiendo de qué perfil de buyer persona tengamos, optaremos por unos canales u otros. El tercer step de nuestra metodología inbound era el marketing de contenidos. Una vez tenemos definido nuestro buyer persona y lo hemos atraído a nuestra web, es hora de mostrarle contenidos que le aporten realmente valor. ¿Cuáles pueden ser esos contenidos? Pues cuanto más variedad tengáis, mucho mejor. Pueden ser vídeos, artículos, podcasts, entrevistas, infografías, todo lo que se os ocurra. La clave siempre es que ese usuario nos identifique como una web o un site de referencia. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a que nuestra marca se clave en su mente y cuando tenga una necesidad de información volverá a nuestra página porque la tendrá como una referencia. En ese paso, cuando necesite comprar algún producto o servicio relacionado con ese sector, se acordará de nosotros y nos tendrá en su mente para ese proceso de compra. La cuarta fase de nuestra metodología inbound es la obtención del lead. Y en esta fase es la que más peligro corremos de volver a la metodología outbound. ¿Por qué? Porque las técnicas de esa captación de leads son muy semejantes al outbound. Recordad, pop-ups, slides, interrupciones, todo ello mal ejecutado siempre determina
que el usuario rechace esas interrupciones, pero bien planteado y ofreciendo un lead magnet bien pensado, seguro que vamos a obtener esos datos del usuario, como por ejemplo este ejemplo que veis aquí. Si somos una empresa de marketing y ofrecemos la guía definitiva de inbound marketing, tenemos muchas posibilidades de que el usuario nos deje su email para descargarla. Pero este pop-up no podemos presentárselo, por ejemplo, en la home, no tendría sentido. Sería mucho mejor que lo incluyésemos en un artículo que hablase sobre inbound, porque ese usuario que esté allí leyendo ya estará relacionado o estará interesado en esa temática. Nosotros, por ejemplo, en Webpositor, como veis aquí, lo hacemos de la siguiente manera. Con un sistema llamado Drift podemos adaptar los mensajes que saltan al usuario dependiendo de qué zona de la web esté. Por ejemplo, este usuario que estaría visitando la página de agencia SEO de posicionamiento web, vería al cabo de un tiempo y al cabo de un nivel de scroll que aparece este mensaje en su pantalla, en la que una de nuestras consultoras estratégicas le dice lo siguiente: ¿necesitas darle un empujón SEO a tu web pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes. En Webpositor te ofrecemos un informe SEO gratis para que puedas detectar tus principales errores. ¿Lo quieres? Esa es la llamada a la acción y el usuario pinchará en sí, quiero mi informe. Pero este pop-up sí tiene sentido dentro de esta página porque estamos hablando de SEO, porque estamos identificando a un usuario que está en esta temática, que está en esta página y seguramente le interese. Ya vamos más focalizados. ¿Veis la diferencia? Yo siempre detecto la temática, siempre detecto ese interés del usuario y le lanzo el mensaje. No lo lanzo sin ton ni son en cualquier otra sección de la página en la que el usuario puede no estar interesado. El quinto step de nuestra metodología es el lead scoring. ¿Qué significa lead scoring? Pues nada más y nada menos que un sistema de calificación o puntuación que se le asigna a los leads. ¿Por qué hacemos esto? Para poder segmentarlos, que es la clave. Dependiendo de las acciones que hayan y de su perfil, le otorgaremos un punto u otro, una puntuación u otra. A mayor puntuación siempre mejor porque habrá una mayor probabilidad de conversión de ese lead a cliente. Las ventajas, como os digo, siempre la segmentación. Segmentar todos los leads para poder poner en marcha campañas que se ajusten exactamente a su necesidad y a su perfil. En este ejemplo que os muestro, vemos una página de venta de calzado en la que antes de empezar la compra nos ofrece realizar un test de estilo. Cualquier usuario que llegue a la página se sentirá atraído por ver qué tipo de estilo le asigna el site. Vale, pues empezamos este test de estilo y la página nos pregunta qué zapato va más con ese usuario. A través de una serie de steps, ese formulario irá avanzando, preguntándole incluso la talla de zapato, qué altura de tacón le gusta, qué tipo de material es el que más acorde va con ese usuario, y así se conforma un perfil muy completo de ese usuario. ¿Para qué nos interesa esto? Para dar ese lead scoring a ese usuario. Si, por ejemplo, tiene una talla clasificada entre las normales, 37 y 38, le daremos una puntuación un poco más alta que si tiene unas tallas extrañas o muy elevadas como 45 o 42, en las que el stock es un poco más reducido. Con todo este perfil conformado, ese usuario tendrá una puntuación y a partir de esa puntuación sabremos si está más o menos preparado para comprarnos. El sexto paso de la metodología inbound es el lead nurturing. ¿Qué significa esto? La traducción, como os decía antes, es nutrición del lead. ¿Cómo le vamos a nutrir? Pues con contenidos, otra vez multiformato, como hemos dicho anteriormente. Se puede entender esta fase como una segunda evolución del tercer paso, que era el de marketing de contenidos, pero ahora ya sabiendo qué puntuación tiene cada grupo de usuarios. De esta forma, los que tengan una puntuación mayor podremos enfocarlos un mensaje un poco más comercial porque estarán más preparados para comprarnos. Aquellos que tengan una puntuación menor tendremos que trabajarlos todavía en la persuasión con contenidos de tono un poquito menos comercial. ¿Cuál es la clave de esta fase del lead nurturing? La inspiración. Cuando ya tengo un usuario que está más o menos preparado para la compra, tengo que inspirarle. ¿Cómo se hace eso? Mostrándole todas las opciones que mi producto o mi servicio pueden ofrecerle, inspirándole.
El séptimo y último paso de nuestra metodología inbound es el proceso de venta, tal cual. Cuando ya hemos conocido a nuestro buyer persona, lo hemos atraído a nuestra página, hemos obtenido su lead, le hemos puesto una puntuación y lo hemos nutrido con contenido de valor, está listo para pasar al proceso de compra. Y es ahí donde deberemos mostrarle cupones, descuentos y todo aquel arsenal de venta tradicionalmente conocido, porque ahí es cuando el usuario va a estar preparado para comprarnos realmente. Bien, pues vamos con un caso práctico. Sobre todo me gustaría que os quedaseis con que el inbound marketing suena mucho a agencias muy grandes, a empresas muy grandes, pero lo podéis aplicar también a las medianas empresas y a vuestros proyectos, porque no requiere de mucha inversión, solo de un poquito de creatividad y sobre todo de segmentación. Conociendo a tu usuario, segmentándolo y teniendo un poquito de chispa creativa, podéis llegar a vender muchísimo con estas técnicas. Ahora vamos a imaginarnos que somos una agencia de marketing mediana, no muy grande, y queremos vender un curso online de inbound. ¿Qué haremos? Definir a nuestro buyer persona, primer punto. Imaginaos que yo busco un determinado sexo, de una determinada edad, que resida en tal o cual ciudad, pero sobre todo me interesan que sean empresarios o empresarias y propietarios o propietarias de una web personal, ¿de acuerdo? Esa será mi definición de buyer persona. Como estoy dirigiéndome hacia empresarios, voy a hacer una campaña SEO y también voy a explotar muchísimo LinkedIn, ¿de acuerdo? Porque pienso que esa red social se asocia más o está más relacionada con ese perfil que yo busco. Una vez tengo esto, intento atraer a esos usuarios a mi web y cuando ya están allí, les nutro de contenido de valor. Evidentemente tendré que hablar de teoría del inbound, qué herramientas hay, qué técnicas se pueden hacer, pero solo dejo hasta ahí la información, porque lo que me interesa es que toda esa técnica, toda esa metodología la aprendan con mi curso. Así que recordad muy bien que el marketing de contenidos tiene que llegar hasta un punto para que el usuario se quede con ganas de más y pueda acceder a vuestro infoproducto. Bien, ya tengo el marketing de contenidos, ya lo he atraído, ya me tiene como una web de referencia sobre esta temática y ahora voy a obtener el lead. Para eso voy a ofrecer, por ejemplo, un webinar en directo sobre inbound marketing o cómo vender de forma no intrusiva. Todo aquel que se apunte a mi webinar estará en directo conmigo, le daré una charla sobre inbound y empezaré a ponerle ese caramelito en la boca, empezaré a hacer que se interesen más y más por ese curso online o por esta temática tan interesante. Ahora viene el lead scoring. Todo el mundo que me haya dejado su email para acceder a mi webinar le daré una puntuación y iré perfeccionando esa puntuación para segmentar cada vez más a esos leads. Por ejemplo, si un usuario ha accedido a mi webinar y el día después ha vuelto a entrar en mi página a una sección concreta que habla sobre inbound, le daré 2 puntos más y así con cada acción que realice, de forma que su scoring vaya avanzando y aumentando. Posteriormente, y cuando ya tengo esos niveles de scoring muy altos, detectaré aquellas personas que más preparadas están para la venta y empezaré a crear ese caramelito, esa intención, inspirándolos. ¿Cuál es el punto de dolor que seguro tendrán mis usuarios, esos usuarios ya casi preparados para la venta? Evidentemente el tiempo. Nadie tiene tiempo. Entonces intentaré crear contenidos en esa segunda fase de nutrición que, por ejemplo, pueden hablar de técnicas para dejar tu web en piloto automático y por fin poder irte de vacaciones. Ese sería un punto que atacaría a esa fricción que tiene el usuario y le llamaría la atención para seguir nutriéndose con mi web. Seguiríamos aumentando el scoring y llegaríamos por fin a la fase final del proceso de venta. Al grupo más caliente, con más puntuación que yo tenga, entonces le ofreceré una promoción de lanzamiento, un 20% de descuento, un cupón para llevarse el curso gratis, etcétera, etcétera. Toda esta metodología es la que paso por paso me ha llevado efectivamente a una venta que seguro que me va a traer muchas posibilidades de rentabilidad. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya sido de mucha utilidad nuestro vídeo y que sobre todo empecéis a aplicar el inbound marketing desde ya. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, recordad dejarla aquí en los comentarios, estaremos encantados de ayudaros.
suscribiros al canal porque la semana que viene volveremos con otro vídeo sobre SEO y marketing online. Perdona, María, pero eso del lead magnet, ¿eso qué es? No tengo ni idea. Muy buena pregunta, Eli. Ese concepto lo abordaremos en un nuevo vídeo súper bien explicado en las próximas semanas. No te lo pierdas. Fantástico.